Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado debo estar. Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Muy buenos días, les doy la bienvenida a su devocional acercándonos a nuestro Señor Jesucristo, un devocional de Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla, María Esperanza Ovalle. Bienvenidos. Un abrir y cerrar de ojos será tan rápido que... Querido Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por esa oportunidad tan linda que tú nos das de poder estar aquí delante de tu presencia, de poder abrirnos nuestros ojos y poder ver la luz, Señor, del día. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hogar, Señor, que está en esta mañana conectada, Señor, cada persona que está escuchando, Señor, este devocional, Señor, que llega a diferentes partes, Señor, del cielo, que allí, que sea tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, que tú les bendigas, que tú les ayudes y que esta palabra, Señor, no solamente quede en sus mentes, sino que baje hasta el fondo de su corazón para que ellos la puedan vivir y la puedan poner en práctica, Señor. Yo te doy gracias por cada persona, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, hoy, hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo, capítulo 32. Son 35 versículos. Así que vamos a ir al versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces este pasaje de las escrituras nos muestra varios elementos que nosotros de pronto podemos analizar, como la actitud del pueblo de Israel, y la podemos de pronto comparar con la iglesia actual. Y ahí podemos descubrir la similitud o el parecido que tienen. Es evidente que en la actualidad se han levantado muchos ídolos. Algunos son de yeso, otros son de madera, otros son de bronce, bueno, de muchos materiales. Pero en aquel tiempo vemos que el pueblo de Israel hicieron y adoró un becerro de oro por mano de los mismos israelitas. Pero en la vida actual sí existen muchos becerros que hoy se han transformado en ídolos que usurpan y le quitan el primer lugar que le pertenece al Señor en nuestras vidas. En este tiempo ya no son ídolos de fundición, sino son de carne y hueso. Y que de pronto hay muchos líderes que los dan a sus feligreses y les enseñan que los pueden adorar. En el pasaje bíblico encontramos en primer lugar que este pueblo comienza a desesperarse frente a la ausencia de Moisés. Y Moisés, quien había subido
a la cima del Sinaí para recibir las ordenanzas, a recibir las 2 tablas, donde fueron esculpidas esas 2 tablas de piedra como testimonio por parte de Dios. Fue una experiencia extraordinaria para Moisés. Pero Moisés tardó su descenso y las consecuencias fueron que pues el pueblo necesitaba imágenes tangibles eh, para tener esa relación directa con Dios que se iba descontinuando. Entonces vemos que el pueblo sin el hombre no es capaz de mantener esa propia relación con Dios, o sea, lo que era el pueblo de Israel. Vieron que se tardó Moisés, entonces se vieron incapaces de tener su propia relación con Dios, pidiendo su dirección y protección. Por el contrario, Moisés no estaba y ellos necesitaban un reemplazo que les diera sentido a su razón de ser. Entonces vemos con claridad que en ese momento ellos acuden al sumo sacerdote Aarón para que éste les pudiese hacer dioses para guiarles. Y eso no es todo, además reconocen en Moisés y no en Dios la proeza de haber sido sacados de la tierra de Egipto. Entonces ellos pusieron, fue su mirada, fue en Moisés. En otras palabras, se ve que el pueblo no tenía una relación estrecha con el Señor, sino que su sentido de culto era en base a un ídolo que para ellos fue Moisés, de carne y hueso, y que cuando este les faltó necesitaron un reemplazo que los guiara. Entonces nosotros vemos que el becerro que ellos hicieron no estaba reemplazando a Dios, sino lo estaba representando. Entonces, pretendiendo ellos bajar a Dios a un nivel humano. Y la Biblia condena la idolatría, entendiendo que se trata de cualquier cosa que se interpone entre Dios y los hombres, ya que el único mediador es solo el Señor Jesucristo. Entonces, eh, así como vemos a Aarón sintiendo pues la solicitud o la presión del pueblo, pues él no se negó y, y les dio gusto, dándole al pueblo lo que pedía y lo que necesitaba, y tomando los arcillos de las mujeres y de lo que ellos tenían ahí de oro, los fundió e hicieron un becerro para poderlo adorar, y las consecuencias de todo esto fueron terribles, en donde la muerte nuevamente mostró ser la paga del pecado. Entonces vemos que en la actualidad a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Y no solo en esto, en la parte secular, sino que tristemente todo esto se ve dentro de la misma iglesia. En este tiempo la gente no solo busca ser guiada por un hombre, sino que además le atribuyen a hombres de carne y hueso, le atribuyen virtudes grandes, superhumanas, eh, igual que hizo el pueblo de Israel con Moisés. O sea, para ellos fue un gran líder, y yo sé que nosotros debemos darle honra a aquellos líderes, pero no hasta llegar al punto de endiosar a aquellas personas. Otras personas también llegan al punto, no solamente dentro de la iglesia, también a nivel secular. Hay personas que tienen ídolos, algunas personas pueden tener ídolos en su propia familia, también pueden alguien famoso, una persona cerca a ellos. Hay en muchas áreas nosotros y vemos que caen en este grave error. En el versículo 32:11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés sí reconocía quién había sacado de la tierra de Egipto a Israel, al pueblo de Israel. Entonces lamentablemente, pues los hombres, en lugar de poner sus ojos en Dios, constantemente ponen la mirada a algo tangible, a algo que puedan tocar, que puedan
palpar con sus manos, sea de madera, sea de yeso, sea de oro, sea de carne, sea de hueso. Entonces, cuando el Señor nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios nos enseña que nuestra mirada no puede estar puesta en los hombres, sino que solo en el Señor. La Biblia nos advierte que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. También dice la palabra de Dios que en Jeremías 17:5 estuve buscando y dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, esta palabra pues nos, nos dice que existe pues la posibilidad de que alguien pueda reemplazar la confianza en Dios y ponerla en un hombre. Y esto justamente es lo que ocurre hoy en día. Llegamos al extremo de que los feligreses se están ciegos sus ojos y no logran ver más allá de la palabra de Dios y mantienen esa actitud confiada a un líder y a veces lo consideran tan alto y creen que es el intercesor entre ellos y Dios y cuando pues se debe entender que ellos son una guía que el Señor ha puesto. Hay personas que es tanta su fidelidad a su líder que no tienen nada que ver con la obediencia y respeto que la Biblia enseña que se ha de tener a quienes dirigen en una iglesia, sean pastores, sean líderes. Es más, la Biblia dice que si un guía ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Eso está en Mateo 15:14. Entonces, vemos que todo esto lleva a que haya errores en la vida del ser humano. Y la Biblia también es tan clara y precisa y nos aclara lo que nosotros debemos hacer. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, la Biblia califica de nobles a los hermanos de Berea. Sabemos que ellos recibían la palabra con mucha solicitud, con anhelo, la escudriñaban eh, para ver si lo que Pablo les enseñaba estaba conforme a lo que está en el texto sagrado. Entonces, a veces no, se deja llevar, las personas se dejan llevar de pronto que todo lo que les dicen lo toman, pero no van a las escrituras. Entonces, de, se debe mirar qué dice la palabra de Dios. A veces nosotros también escuchamos muchas veces a personas que dicen, ay, se me cayó el pastor del altar en que lo tenía. Entonces, cuando ellos son líderes, son pastores, son siervos de Dios y hay personas que caen en esos grandes errores. Entonces, eh, es tiempo de volver a las escrituras, a escudriñar, a volver los ojos a Jesús y no a un ser humano, porque pues también los seres humanos cometen errores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es muy frecuente también escuchar declaraciones donde a veces se tienen a los líderes como infalibles, como no se les quiere como, llegan al punto como de adorarlos. Entonces debemos reconocer que esto es un peligro porque puede llevar a la idolatría y no solamente líderes, hay muchas otras personas a quienes de pronto se adora y entonces debemos tener cuidado. Ahora hay que pensar que solo el líder es un guía que aconseja, que escucha, eh, que él está para servir. Es como
que es como que el hombre sobre los hermanos, sus oraciones, se piensa que por ser un líder, un pastor, está más cerca del trono de la gracia de Dios. Entonces podemos escuchar eso frecuentemente, eh, y olvidamos que cada uno de nosotros también somos reyes y sacerdotes que el Señor nos ha escogido, pero entender que nuestro único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesús. Eh, la Biblia también es muy clara, cuando dice que cada creyente tiene que poner los ojos únicamente en el Señor. Y no necesitamos nosotros un intercesor humano para que nuestras oraciones o peticiones sean escuchadas o recibidas. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos muestra en este capítulo que la Biblia condena la idolatría, entendiendo que se trata de cualquier cosa que se interponga entre Dios y los hombres, y, y tenemos que entender que debemos recapacitar y mirar cuáles son esos becerros que se hacen, y, y definitivamente poner los ojos en Jesús. Dios nos ayude a huir de aquellos altares donde muchas se están levantando, muchos becerros infalibles, intocables, que pretenden usurpar el lugar que es de Cristo, de robarle la gloria a Él, eh, el primer lugar que solo le pertenece al Señor. Entonces debemos tener mucho, pero mucho cuidado a quién se le está dando esa adoración, a quién se le está dando el primer lugar en tu vida, a quién le estás dando tu adoración, tu vida, a quién le rindes ese culto, a quién le rindes tus palabras, a quién le rinde tu amor. Entonces, tenemos que entender solamente a Él y no olvidar lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Así como hizo el pueblo de Israel, que desviaron sus ojos, porque solamente tenían sus ojos puestos en el ser humano. No habían entendido que el que los sacó de allí era el Señor, utilizando a Moisés. Entonces debemos tener cuidado en dónde colocamos nuestros ojitos, nuestra mirada, solamente en Dios, en Cristo. Entonces, esta es una reflexión en este momento. Entonces, quiero orar y que allí donde está usted me acompañe. Querido Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor. Eh, Queremos tener cuidado, Señor del cielo, con lo que tú has mandado, Señor amado. Tú nos has enseñado que debemos tener cuidado a quién, en dónde ponemos nuestra mirada, en dónde ponemos nuestros ojos. Cuando tú dices, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, solamente en ti, Señor, solamente en el que vive, porque tú, Señor, eres el único mediador. Tú, Señor Jesús, eres el único mediador entre Dios y los hombres. Yo te doy gracias, Señor, y ayúdanos a entender esto, Padre Santo. No permitas que caigamos en esa idolatría, Señor, de idolatrar a personas, de darles el primer lugar a otros líderes, a otras personas, Señor del cielo, a entender que solamente tú eres, Señor, nuestro Dios, que solamente tú eres merecedor de recibir nuestra adoración, nuestra gratitud, Señor. Todo lo eres tú, Señor, para nosotros. Yo te doy gracias, gracias, oh Dios, en esta linda mañana. Bueno, yo quiero también hoy recordarles los anuncios. Tenemos para el día viernes la vigilia continental de oración. La Misión Panamericana de Colombia los invita
para este viernes 23 de abril, hora 7 p.m. a 12 p.m., para que estemos todos unidos eh, orando por todo lo que está sucediendo en estos tiempos. Así que están todos invitados a la vigilia continental de oración. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, para que no se nos olvide. Y el sábado ayuno a partir de las 8 de la mañana en la iglesia local de La Calera, Centro de Fe y Esperanza La Calera. Eh, el dom, y el sábado en la tarde también está la reunión de jóvenes a partir de las 4 de la tarde. El domingo tenemos nuestros servicios a las 6, 8 y 10 de la mañana. En Huasca también a las 4 de la tarde, y en San Luis pues no hay servicio, sino que será transmitido en directo desde La Calera el culto a las 10 de la mañana, para que ustedes también se conecten, los de San Luis, y nos acompañen. Así que también para anunciarles, a las 10 de la mañana estarán saliendo los jóvenes, tienen una caminata, así que también los jóvenes están invitados para que puedan asistir y estar un tiempo también, no solamente en caminata, sino estar un tiempo con Dios. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones.